Dios les bendiga, hermanos. En este día vamos a tener esta clase, la cual tiene por nombre La familia, el orden de Dios. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, el cual es el versículo clave que nos vamos a estar aprendiendo esta semana. Ojalá usted tenga la oportunidad de aprendérselo, proponga en su corazón aprendérselo, y como actividad vamos a sugerir, bueno, que usted se grabe en video y lo mande al grupo. Vamos a estar haciendo unos videos especiales de los versículos. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 1, capítulo 11, versículo 3, perdón. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice la palabra de Dios. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Vamos a orar. Señor, en este día, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque hasta aquí has sido bueno con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones, a nuestra mente, para que tú seas el que sea glorificado, Señor, a través de nuestra familia, a través de tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pido por aquellos que van a estar escuchando esta enseñanza, que tú obres en cada una de sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, entonces el tema de este domingo es la familia, el orden de Dios. Y como introducción, hermano, yo quisiera hacerte una reflexión. Cómo en estos tiempos la familia está totalmente desubicada. Por un lado, vemos padres que le tienen miedo a sus hijos, hay maestros que le tienen miedo a los alumnos. Hoy en día los directivos de escuelas le tienen miedo a los padres de familia, los padres de familia le tienen miedo a sus hijos, y los hijos no le tienen miedo a nada. De tal manera que ahora los hijos, cuando se les quiere imponer disciplina, ya amenazan con: te voy a demandar, voy a demandar a mis papás, voy a hacer esto si tú me disciplinas, si tú me corriges. Y déjeme decirle que esto es totalmente algo que está afectando a las familias. ¿Por qué? Porque el ser humano no ha querido tomar el orden de Dios. Hoy vemos el movimiento feminista, en la cual se rebelan contra la autoridad del hombre, en la cual Dios ha establecido, como vamos a ver adelante, y esto a la familia ha destruido, porque cada miembro de la familia no quiere tomar el rol que Dios le ha dado, por el cual Dios formó la familia, y cada rol que Dios da a cada miembro de la familia es por su voluntad, pero también es por el bienestar de la familia. Y hoy podemos ver familias totalmente destruidas, familias en la cual el diablo, el enemigo, está haciendo bien su trabajo, de tal manera que vemos madres solteras, de tal manera que vemos padres solteros, de tal manera que vemos hijos abandonados por sus padres, abandonados por sus mamás, en la cual su abuelita, un tío tuvo que encargarse de su crianza, tuvo que la responsabilidad de hacer en él y implantar los valores, y eso no es el papel de ellos, por lo cual el enemigo está haciendo muy bien su trabajo, de tal manera que el objetivo principal, que es destruir las familias por parte del enemigo, el enemigo lo está logrando. Hoy está atacando directamente a las familias, de tal manera que a los hijos les va a dar la oportunidad más adelante de escoger su preferencia sexual. Entonces estamos viendo cosas que no es la voluntad de Dios, en la cual va a traer consecuencias más adelante. Por eso es importante, hermanos, usted que conoce la palabra de Dios, que conozca la voluntad de Dios, que conozca el orden que Dios ha establecido, y en la cual vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver el punto número 1, o el inciso A. El principio que gobierna la familia. Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice, el primer punto es el principio que gobierna
la familia. ¿Cuál es este principio que debe de gobernar a la familia? Aquí nos habla acerca de la iglesia, que es la familia de Dios, pero también podemos aplicarlo a la familia cristiana, a la familia que Dios nos ha dado, a la familia en la cual usted y yo somos parte. Dice Efesios capítulo 5, versículo 21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y este es el principio que gobierna la familia. Someteos voluntariamente, no obligatoriamente, sino que yo voluntariamente me someto, los hijos a los padres, la esposa a su esposo, el varón, el esposo a Dios. Entonces todo esto es un orden que Dios ha establecido, que ahorita vamos a ver, en la cual el principio es: someteos unos a otros en el temor de Dios. El temor a Dios significa reverencia. El temor a Dios significa que usted y yo vamos a hacer la voluntad de Dios por obediencia a nuestro Dios, de tal manera que glorificamos a nuestro Dios con el cual yo he tomado mi lugar en mi familia y le doy la autoridad que Dios ha delegado a cada miembro de la familia, al papá, a la mamá, y los hijos se someten a la autoridad que Dios ha establecido. Y así es la familia que Dios ha creado, de tal manera que es bendición para cada miembro de la familia. Entonces, principio que gobierna la familia cristiana es: someteos unos a otros. Amén. Primera pregunta que quiero hacerle, hermano, papá, mamá e hijo o hija que está escuchando esta enseñanza: ¿tú te sometes a tu autoridad? En este caso, hijo, te sometes a tu mamá, a tu papá. Esposa, usted se somete a su esposo. Pero también esposo, esposa, esposo, usted tiene la capacidad de pedir perdón cuando se ha equivocado, o la capacidad de reconocer cuando no ha hecho bien las cosas, o la capacidad de decir: bueno, ¿saben qué, hijos? Me equivoqué, voy a cambiar, voy a renovar mi forma de pensar para bienestar de la familia y bienestar de ustedes. Yo no sé, hermano, hermana, cómo está su relación, hermano, hijo, papás, mamás, cómo está su relación con su familia, ¿sí? Entonces, el principio que debe de gobernar una familia cristiana es este: someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermano, el punto número B tiene por título, estamos viendo, recordamos, la familia, el orden de Dios. Y vamos a ver, hermano, el lugar de la esposa en la familia. Y vamos a ver Efesios capítulo 5, 22 al 24. Dice la palabra de Dios: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vamos a ver, hermano, que el lugar de la esposa en la familia, y ahí es donde a lo mejor hoy en día el feminismo ha tomado o ha ganado terreno en las familias, en las cuales el feminismo enseña que el varón no debe estar sobre la mujer. La mujer es superior, la mujer puede hacer todo lo que hace el hombre, la mujer puede ocupar lugares que el hombre tiene, y en cierta manera algunas cosas es cierto, pero no en todas. Y vamos a ver el orden que Dios nos da. Entonces, la orden que Dios le da a la esposa dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Quién lo hace eso? Nosotros los varones no. ¿Quién lo da? La iglesia no. Sino Dios pone un orden en la cual dice que las casadas deben de estar sujetas a sus propios maridos. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y ahí es donde Dios establece el orden que Dios quiere dentro de la familia. Esto no significa, hermana o hermano, que usted como hombre es superior a la mujer. No estamos hablando de eso. Esto no significa que usted vale más que la mujer. Tampoco eso. Esto no significa que usted, mujer, debe de aguantar golpes, debe aguantar maltratos, debe de aguantar todo eso. ¿Por qué? Porque la Biblia, eso no significa eso. Significa, la palabra que nos dice es que la mujer voluntariamente se sujeta a su marido. Dice en el versículo 24, las casadas, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, aquí Dios pone un orden en la cual a la mujer le da un lugar en la familia, en la cual dice que el varón es cabeza de la mujer, ¿sí? Que la mujer debe estar sujeta a su marido. Esto tampoco quiere decir, varón, que usted tiene que imponer a su autoridad, que usted tiene que todo lo que usted diga se debe de hacer. Por eso es una familia, por eso la mujer es la ayuda idónea, por eso en una familia se deciden las cosas entre dos, en este caso el esposo y la esposa. Cuando hay que hacer otras, bueno, entre la esposa, el esposo y un consenso de los hijos. Pero los que deciden dentro de una familia es el esposo y la esposa. El esposo y la esposa. El esposo tiene una obligación, tiene un lugar dentro de la familia y dice que el varón es cabeza de la mujer, ¿sí? Y cuando esto se entiende y se lleva de una manera voluntaria, y como vimos en el punto número anterior, sometiéndose unos a otros, este orden es una bendición para la familia. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce, pero cuando la familia y alguno de los miembros, en este caso estamos viendo la mujer, la esposa, no toma el papel que Dios le ha puesto dentro de la familia, ahí es donde vienen los problemas dentro de la familia. ¿Sí? Usted podrá ver hoy en día las familias se están destruyendo porque las mujeres prefieren encargarse de otros asuntos que no son, en lugar de encargarse a sus hijos, encargarse de su esposo, o la mujer ha decidido querer ser igual que el hombre. Y usted podrá decir, bueno, tenemos capacidades de inteligencia, sí, físicas no, somos diferentes. Entonces tenemos que entender, hermanas y hermanos, que el sometimiento de la mujer hacia el hombre viene también de algo que vamos a ver en el siguiente punto, pero la mujer voluntariamente dice que debe estar sujeta a su marido. La pregunta en este punto, hermano, hermana, hermana primeramente, la pregunta es, ¿usted se considera que está sujeta a su marido? Si es sí, bueno, déjame felicitarla, hermana. Pero si su respuesta es no, la siguiente pregunta es esta. ¿Cuáles son las causas? Si usted sabe cuáles son las causas, la siguiente o el siguiente paso es, ¿lo ha platicado con su esposo? ¿Ha tenido ese diálogo en la cual usted dice, bueno, ¿sabes qué, esposo? Yo no puedo someterme por o este es lo que yo creo o esto es lo que pienso o no me gustan estas cosas por lo cual pasa esto o algo, ¿sí? Recuerda, hermano, que la principal, bueno, una de las cosas que debemos tener como matrimonio es la comunicación. Entonces, pregúntese usted y platíquelo con su esposo. La siguiente pregunta es para el esposo. Esposo, ¿su esposa usted considera que se ha sujetado a usted? Si es sí, bueno, Dios le bendiga, hermano. Pero si es no, la siguiente paso es, ¿cuáles serán las causas? ¿Le ha preguntado usted a su mujer? Y ese es el paso siguiente, hablar con la mujer, platicar con la mujer, de tal manera que los dos se pongan de acuerdo. Entonces, el segundo punto es el lugar de la esposa
en la familia. Bien, hermanos, el punto número C tiene por nombre el lugar del marido en la familia. Vamos a ver Efesios capítulo 5, versículo del 25 al 33. Pero antes quiero introducir con esto, bueno, dice la palabra, vimos en el punto anterior que las casadas deben de estar sujetas a sus maridos. Pero hermano, yo quisiera preguntarle, más bien yo quisiera decirle que para que su esposa esté sujeta a usted, déjeme decirle que usted también debe de cumplir ciertos requisitos en la cual la esposa voluntariamente toma ese lugar en la familia y se sujeta a usted. ¿Cuáles son estos requisitos o cuáles son estas características para que una mujer cristiana se someta a su esposo? Bueno, vamos a ver Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 33. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Sí? Pero nos especifica más adelante cómo debemos de amar a nuestras mujeres. Hoy en día, hermano, al parecer, dentro de la sociedad, dentro de los varones, parece que amar a una mujer significa tener muchas mujeres, tener dominio o controlarlas o hasta cierto punto someterlas de una manera que no debe de ser, ¿sí? Y eso a lo mejor muchos varones entienden por amar. El hombre dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro país, tiene algo que, que afecta mucho y es el machismo, ¿sí? Pero no vamos a hablar más bien, de ese amor no se trata, sino se trata del amor que dice: mirad, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo debemos amar a nuestras mujeres? Usted a su esposa, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Imagínese el nivel de amor que debe de tener el marido hacia su esposa. Esa clase de amor que dice: así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Se sacrificó y murió por ella. Entonces, hermano, usted que me está escuchando, para que una mujer, para que nuestra esposa se someta a nosotros, debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Si usted y yo no amamos a nuestra esposa así, no espere que su esposa se someta a usted. Usted puede decir: es que tú debes de someterte porque la palabra de Dios dice así. No, no se trata así. Se trata de que ella voluntariamente, al ver su amor, su dedicación, su cuidado, como Cristo amó la iglesia, ella se somete voluntariamente. Ahora, hermano, estamos hablando de una relación del esposo cristiano y de la esposa cristiana. Es muy diferente a una relación cuando uno de los dos no es cristiano, ¿sí? Entonces debe de tomar ciertas cosas que la Biblia nos enseña. Pero estamos hablando, hermano, en esta específica, de que el hombre se debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Otra característica del amor que usted debe tener a su mujer es: como usted y yo amamos a nuestros propios cuerpos, es decir, usted se cuida, usted se arregla, usted se baña, usted, ¿sí? Así usted también debe de cuidar, debe de tener a su esposa en alta estima, de tal manera que la mujer voluntariamente se someta a usted como la Biblia nos enseña,
¿sí? Pero algo bien importante, hermano, es que nosotros como hombres debemos amar a nuestras mujeres, dice, como dice, amar a esas mujeres como a sus propios, como a sus mismos cuerpos, ¿sí? Entonces, aquí entendemos algo, hermano, que hoy en día muchos hombres, varones, están pasando por alto. Hoy en día a lo mejor varones o hombres están amando a sus mujeres hasta que su esposa dejó de tener el cuerpo que tenía cuando la conoció de joven, o porque su esposa no era como era cuando era de joven, o porque su esposa envejeció, o porque su esposa pasó algo y ya de esa mujer que se enamoró, jovencita, ¿sí? Dejó de amarla, ¿sí? Y hoy en día podemos ver personas que se divorcian, hombres que se divorcian y dejan a la esposa ya grande, después de haber tenido todos los hijos de ese hombre, y dejan a la esposa y se van con una jovencita, ¿sí? Esa no es la clase de amor que el hombre debe tener a su esposa, ¿sí? Sino dice la Biblia que nosotros como varones debemos de amar a nuestras esposas, dice, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Por eso, hermanos, cuando vimos el punto del divorcio, como cristianos no creemos en el divorcio porque nosotros no podemos repudiar nuestra propia carne. Dice la Biblia que una vez que somos que somos marido y mujer, dice, los dos son una sola carne, por lo cual usted no puede repudiar su carne, por lo cual nosotros no podemos creer en el matrimonio, no podemos creer en el divorcio. Por lo cual la Biblia nos enseña que usted como esposo debe de amar a su mujer como a sus mismos cuerpos, cuidarla, sustentarla, amarla, ¿sí? De tal manera que usted como marido tome el lugar que Dios le ha dado. El lugar que Dios le ha dado es cabeza de la familia, cabeza de la mujer, pero no es para que usted se aproveche de eso, no es para que usted sea un autoritario, no es para que usted diga, es que aquí solo mis chicharrones truenan, no es para que usted, sino que con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios, ame a su esposa como Cristo amó la iglesia y como usted se cuida, como usted se ama a sí mismo, ¿sí? Porque cuando usted ama a su mujer, se está amando a sí mismo, dice, porque ahora son un solo cuerpo, son una misma carne. Amén. Entonces, ese punto, hermano, dice, el lugar del marido en la familia. Esposo que me está escuchando, hermano que me está escuchando, si usted quiere que su esposa se someta a su mujer, ámela como Cristo amó la iglesia. Amén. Tenemos que practicar eso, hermano. Tenemos que dejar esas asperezas como hombres. Tenemos que dejarnos de esas cosas de que eso yo no lo hago, eso. Es para su esposa, es para su mujer, es para con la cual se enamoró usted. Es la persona que le ha dado sus hijos, le ha dado su tiempo, le ha dado su vida para acompañarla a usted. ¿Sí? Por lo cual merece que usted la ame como Cristo amó la iglesia. ¿Cómo? Sacrificándose por ella, amándola. Y dice, de tal manera que usted ama a su esposa. Y dice también que amemos a nuestros esposos como a nuestros mismos cuerpos. Si usted, hermano, se cuida, debe de cuidar a su esposa. Si usted se trata bien, debe de tratar a su esposa. Usted ya no es una sola carne, ahora usted y su esposa son una sola carne, por lo cual cuando alguien ofende a su esposa, usted tiene que defenderla. Cuando alguien hable mal de su esposa, usted tiene que defender a su esposa. Cuando alguien trate de menospreciarla, de hacerle algo, de hablar mal que usted tiene que salir enfrente y defender a su esposa, porque usted es una sola carne ahora con ella. Si la ofenden a ella, la ofenden a usted. ¿Sí?
Entonces debemos entender, hermanos, hermanas, dejarnos de esas cosas del machismo que nos alimentaron por muchos años, dejar esas cosas de que no, eso yo no lo hago, porque no estoy hablando de lo que yo le quiero enseñar, estoy hablando de que lo que la Biblia nos enseña para que nuestras familias tengan el orden de Dios y ser una bendición para la familia. Punto número 4, inciso D. Relación entre hijos y padres. Y aquí es una sugerencia que Dios nos da, hermano, más bien una sugerencia, sino algo que Dios nos dice para que el hijo y la familia, el hijo debe de tomar o la hija debe de tomar el lugar en su familia. Y el lugar o la característica que el hijo debe tener dentro de la familia, vimos que el principio es someterse, ¿sí? Hoy en día, hermano, hermana, joven, señorita que me está escuchando, los hijos no se quieren someter a sus padres, por lo cual acarrea problemas, acarrea cosas más adelante. Usted podrá ver hijos manipulando a sus padres. El papá o la mamá hace lo que el hijo o la hija quieren, ¿sí? De tal manera que el papá o la mamá no hace hasta que el hijo quiera lo que el hijo quiera o la hija quiera, como él quiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha llegado ese momento que el hijo o la hija no toma el lugar en la familia. Pero estamos hablando que usted y yo que somos cristianos debemos de tomar el lugar, el orden de Dios de acuerdo a lo que Dios nos ha mandado. Y vamos a ver relaciones entre hijos y padres. Padres hablando de papá y mamá, ¿sí? Dice, obedeced en el Señor a vuestros padres. Efesios capítulo 6 versículos del 1 al 3 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Amén. Es un principio bien sencillo, hermano, joven que me estás escuchando. Si tu papá, tu mamá se preocupan por ti de tal manera que han dado un alimento, de que te han dado vestido, de que te han dado educación, de que te han dado tantas cosas, que tienes una casa, que tienes un desayuno al levantarte, que tu mamá te hace tu comida, de tal manera que lo que tienes es porque tu papá o tu mamá se han esforzado, han trabajado. Lo justo es que tú lo obedezcas. Lo justo es que si tus papás te dan estudio, tú saques buenas calificaciones. Lo justo es que si tu papá o tu mamá te dan la confianza de tener un novio o una novia, lo justo es que tú respondas correctamente y te cuides y te hagas respetar, hombre o señorita. Lo justo es que tú, joven, que tu papá o tu mamá te han dado todo, lo justo es que tú les obedezcas, ¿sí? Si tú conoces a Dios, si tú quieres obedecer, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú como joven, hijo, debes obedecer a tus papás, ¿sí? Yo estoy seguro que tus papás quieren lo mejor para ti. Y a lo mejor va a haber momentos que te van a disciplinar, a lo mejor va a haber momentos que no te van a gustar cómo actúan tus papás porque te parece muy estricto, porque te parece que están haciendo cosas que van en contra voluntad. Déjame decirte que es lo mejor para ti. Entonces, hermano, joven, señorita que me estás escuchando, lo justo y Dios nos manda que tú debes de someterte a tus papás voluntariamente de tal manera que debes de obedecerlos. La pregunta en este punto, joven, señorita, ¿qué tanto obedeces a tu papá y a tu mamá? Podrás tocar, podrás cantar, podrás hacer muchas cosas para Dios, pero si no obedeces este mandamiento que Dios nos ha dado, incluso con promesa, estamos desobedeciendo a Dios. Estamos obedeciendo como Él quiere, ¿sí? Entonces, Dios nos está diciendo como hijos que debemos de obedecer a nuestros padres. Un mandamiento dice, para que te vaya bien. Aparte de la obediencia, te va a ir bien.
porque las cosas que Dios, los papás nos mandan es para que nos vaya bien. Cuando un papá te dice no hagas esto es para que te vaya bien. Cuando un papá te dice no tengas estas amistades es para que te vaya bien, porque el papá o la mamá conocen y saben lo que es mejor para ti. Pero desgraciadamente muchos jóvenes están tomando otro rumbo y no quieren obedecer a sus papás, no quieren hacerle caso a sus papás. Por lo cual, joven señorita cristiano que eres un hijo de Dios, tú debes obedecer a tus papás. Punto número 4, relación entre hijos. Y punto número 5, hermano, son 5 puntos, espero no me haya tardado mucho, es relaciones entre padres e hijos. Ahora la recomendación que Dios nos da dentro de muchas está en este texto a nosotros como padres, en Efesios capítulo 6 versículo 4. Y yo déjame decirte algo, hermano, hermana, desgraciadamente cuando somos papás, yo la otra vez lo platicaba, lo mencionaba, los hijos no vienen con un manual de instrucciones de cómo educarlos, cómo enseñarlos. Pero déjeme decirle, hermano, que aquí tenemos nuestro manual, ¿sí? Y yo le aseguro, hermano, que a lo mejor usted tiene buenos ejemplos, a lo mejor usted tuvo buenos ejemplos como padres, a sus padres, pero lo mejor es hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Yo como ejemplo no tuve un papá que me educara, pero gracias a Dios tengo una Biblia que me enseña, un Dios que me enseña de tal manera que estoy aprendiendo, amén. Yo no te voy a enseñar nada, hermano, hermana, tú a lo mejor eres más grande que yo en experiencia, pero lo que sí te voy a recomendar es que obedezcamos la palabra de Dios y eso es lo mejor para nosotros, ¿sí? No se trata aquí de que, bueno, es que a mí me resultó esto, no, se trata de lo que Dios nos dice porque es lo mejor para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, el punto número 5, relaciones entre padres e hijos, dice el versículo 4, dice, y vosotros padres, hablándote a ti mamá, hablándote a mí, nosotros los papás o las mamás, dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, ¿sí? Qué importante, hermano, es que usted y yo tengamos a nuestros hijos de tal manera que tengan la confianza de decirnos. Hay algo, hermano, que debemos de entender y ojalá usted, bueno, usted lo entiende, yo sé que sí, es que pase lo que pase, hagan lo que hagan, nunca van a dejar de ser nuestros hijos. Van a cometer errores, pero nunca van a dejar de ser nuestros hijos. Van a hacer cosas a lo mejor que no nos agradan, pero nunca van a dejar de ser nuestros hijos. Entonces, tomando eso, hermano, debemos darle las confianza a nuestro hijo, que haga lo que haga, siempre vamos a estar ahí con ellos. A lo mejor para regañarlos, a lo mejor para animarlos, pero nunca los vamos a abandonar. Amén. Entonces, debemos, dice la palabra de Dios, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos. Oiga, hermano, esto es algo bien hermoso, hermano. ¿Cómo es que Dios nos ve a usted y a mí, unos seres imperfectos, y puso en nuestras manos esas criaturas que son nuestros hijos, para criarlos? Es una bendición, hermano. Nosotros debemos de entender y asumir esa responsabilidad de que si somos hijos es un milagro de Dios, si somos padres es un regalo que Dios nos ha dado, pero también es una gran responsabilidad crearlos, ¿sí? Criarlos, perdón, ¿sí? Entonces dice, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Algo que debemos de entender, hermano, es que la disciplina es muy importante en la vida de las personas. La disciplina es algo que siempre debe haber en las familias.
¿Y quiénes son los que ponen esa disciplina? Bueno, usted papá, usted mamá. ¿Sí? Usted pone los límites a sus hijos, de tal manera que usted dice a qué hora se llega a la casa, de tal manera que usted dice a qué horas qué está permitido, qué no está permitido, de tal manera que usted disciplina a sus hijos. Hoy en día usted puede ser muy permisivo o usted puede ser muy autoritario, ¿sí? Y debemos preguntarle a Dios cuál es lo que debemos de hacer, ¿sí? A veces hay que ser permisivos, pero a veces hay que poner disciplina a nuestros hijos. Yo no le voy a decir cómo educar a sus hijos. Yo le pido a Dios que me enseñe cómo educar a los míos. Pero sí debemos de entender, hermano, que la disciplina es muy importante. Si usted no les enseña disciplina a sus hijos, allá afuera van a batallar mucho. O si usted no amonesta a sus hijos, hoy en día, allá afuera lo van a hacer, y yo estoy seguro que lo van a hacer con mucho menos amor que con lo que usted puede hacer. Dice la Biblia que el padre que no disciplina a sus hijos lo tiene como un bastardo, ¿sí? Dice que el padre que no disciplina a sus hijos, que no los ama. Pero también podemos entrar en un aspecto de una disciplina de tal manera que afecta a nuestros hijos. Debemos tener mucho cuidado. Desgraciadamente a veces nuestro carácter, nuestra forma de ser, o porque así lo hicieron con nosotros, eso a veces afecta nuestra vida de tal manera que pensamos que es la correcta. Pero la Biblia nos dice que debemos disciplinar a nuestros hijos. Dice la Biblia que también dice que con vara. Entonces de tal manera que debemos de tomar la enseñanza de nuestro Dios para poder hacerlo. Entonces dice la Biblia, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarles en disciplina y amonestación. Dice el punto número 5, las relaciones entre padres e hijos. Bien, hermanos, esta ha sido la clase del día de hoy, en la cual tiene por nombre la familia, el orden de Dios. Y podemos ver, hermano, como resumen, que el hombre fue puesto por cabeza del hogar, en la cual el orden puesto por Dios es sacrificial. El hombre es cabeza del hogar, no para enseñorearse, sino para sacrificarse, porque suya es la responsabilidad de ese hogar. La mujer debe de estar sometida voluntariamente, no para degradarse, sino para sacrificarse voluntariamente, dándose para el beneficio de su familia. Los hijos deben de obedecer, no para ser usados como esclavos, sino para sacrificarse aprendiendo la obediencia, así como Cristo lo aprendió al hacerse hombre. Cada uno en el hogar cumple una función diferente. Todos son importantes y corresponden al orden que a cada uno Dios le dio en esa preciosa organización que es la familia. Dios los bendiga, hermano. Dios bendiga a su familia y sigamos adelante.